Muchas gracias. Quiero agradecer principalmente a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Acervo, como organizadores del Congreso Virtual de Archivos Municipales del Estado de Puebla. También quiero agradecer al maestro Julián Andrade Campos, que es el jefe de Acervo Documental, por invitarme a la ponencia titulada Bases fundamentales para iniciar un proceso de digitalización de fondos antiguos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué tenemos que digitalizar? Todos pensamos que digitalizar es simplemente agarrar nuestro material, colocarlo en un escáner o, en su defecto, sacar la cámara, tomarle unas fotos, guardar las imágenes y después de ello simplemente almacenarlo. Nosotros debemos usar unas directrices para podernos guiar y así, de una manera, digamos que más guiada, podríamos realizar un proceso de digitalización. Debemos de tomar en cuenta que estas directrices están enmarcadas en la estrategia de la UNESCO del conocimiento para todos. También tiene una estrecha relación con el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que, para aquellos que no saben, su objetivo es salvaguardar el patrimonio cultural internacional y al acceso democrático de dicho patrimonio. Estas directrices, ¿a quiénes están dirigidas? Están dirigidas a las personas quienes toman decisiones, a los gestores de bibliotecas y acervos, a los conservadores y al personal técnico. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de las directrices, pero empecemos. ¿Por qué tenemos que digitalizar? Pues tenemos que digitalizar para incrementar el acceso a la información basada en la demanda de nuestros usuarios y también de la biblioteca. Tenemos que hacerlo también para reducir la manipulación de nuestros materiales y así ofrecer un formato digital de estos, para que ya no sean siendo manipulados. Y también para impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, es decir, que entre varias dependencias, varios fondos, varias bibliotecas, se unan entre ellos y saquen una colección en común. Antes de empezar a digitalizar, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿El proyecto está dirigido para nuestros investigadores? ¿O el proyecto está dirigido, o lo podemos hacer porque tenemos el dinero? ¿O el proyecto lo podemos hacer porque está enfocado a conservar nuestros materiales? Y por último, a lo mejor queremos hacer un proyecto de digitalización porque queremos sacar alguna retribución de él, alguna retribución económica. Tenemos que pensar que antes de empezar un proyecto de digitalización debemos también de preguntarnos si tenemos el dinero, si tenemos las herramientas, si tenemos la capacidad, si tenemos también la infraestructura técnica. Esas son preguntas muy importantes que tenemos que llevar a cabo. Para hacer una digitalización tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que hacer una política de selección, tenemos que saber qué material es el que nos interesa. También tenemos que hacer en una fase la conversión. ¿La conversión qué es? La conversión es el paso de nuestros materiales físicos a digitales. Eso es. Hay tecnicismos más grandes, ahora mismo no los voy a tomar, pero es que si sacamos la imagen en 24 bits, si la sacamos en 8 bits, si la sacamos en blanco y negro, todo eso puede ser tomado con un escáner profesional, un escáner cenital, o en dado caso podemos sacar una foto común y corriente. También tenemos que tener un programa de control de calidad para digitalizar. Sí, no solamente es digitalizar, sino es que ver que nuestra digitalización sea lo más fiel posible a nuestro material físico, que en la medida de lo posible nosotros podamos asegurarnos que se vea bien nuestra digitalización. También tenemos que ver cómo nosotros vamos a presentar nuestra colección. Es decir, no solo es digitalizo y guardo, sino que se tiene que pensar en un tipo de proyecto, en darlo a conocer nuestro material. Entonces necesitaremos tener ciertas herramientas tecnológicas, páginas web, para poder mostrar estas imágenes digitalizadas y así poderla compartir con nuestra comunidad. Y por último, y también no menos importante, el mantenimiento. Es decir, pues tenemos que digitalizar, pero nosotros tenemos que asegurarnos que esas imágenes en un futuro se puedan consultar, no sean dañadas,
Entonces podrán decir, pues, ¿qué es lo que me recomiendas? Pues guardarlo en servidores especiales, en tener copias de seguridad. Eso es prácticamente el mantenimiento. Bueno, hay más detalles, ahora mismo se los voy a comentar. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros seleccionamos el material, pueden ser por varias cosas. Hay que tomar en cuenta que el material debe de tener un interés en su contenido. También tenemos que pensar que antes de digitalizar, tenemos que ver si es posible digitalizar el material. Algunas veces nuestros equipos con los cuales queremos digitalizar no se prestan. Nosotros podemos decir, pues tengo un escáner de cama plana, pero nosotros no podemos poner un libro de fondo antiguo en uno de esos escáneres. Terminan maltratando. Por eso algunas veces necesitamos tener equipo especializado para digitalizar. Vamos a hablar un poco más acerca de las recomendaciones para hacer la política de selección. Para realizar una política de selección debemos de seleccionar el material que va a digitalizarse en la primera fase. También debemos de saber cuáles son las razones para realizar nuestro proyecto. Es decir, nosotros queremos dar mayor acceso o estamos enfocando nuestro proyecto en cuestiones de preservación o incluso ambas. También tenemos que saber cuáles son las decisiones sobre los requisitos técnicos, es decir, sobre cuál escáner vamos a utilizar para digitalizar, sobre cuál es el software que vamos a utilizar para buscar nuestro material, dónde se va a almacenar. También tenemos que considerar la creación de un grupo de expertos que pueden ser nuestros propios investigadores o nuestros propios usuarios, para así poder decidir o saber cuál es el material que vamos a llegar a digitalizar. Dentro de las recomendaciones para la digitalización, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos un escáner que de preferencia pueda digitalizar todos los tamaños de nuestro material o lo abarque en su mayoría, ya que algunas veces vamos a querer digitalizar libros enormes y nunca van a entrar si tenemos un escáner muy pequeño, un escáner cenital. También tenemos que tomar en cuenta cuál es el tipo de soporte. Puede ser transparente o puede ser reflectante. También tenemos que saber con qué nivel de detalle queremos llegar a digitalizar. Y también, muy importante, saber el estado físico de los documentos. De preferencia siempre tenemos que ir con nuestro departamento de conservación y que nos hagan un chequeo de nuestro material y nos digan si es pertinente digitalizarlo o se le tiene que hacer antes una pequeña conservación. Como les decía, se tiene que saber qué tantos detalles queremos agregar en nuestras imágenes. Algunas veces necesitamos mayor calidad porque tenemos más detalles en nuestras imágenes o, perdón, o en nuestro grabado. O algunas veces son simples letras que no necesitamos gran calidad. También tenemos que saber si queremos hacer digitalizaciones en blanco y negro, porque algunas veces llegamos a tener materiales en hojas blancas con simples escrituras en negro, algunas veces, no siempre, o algunas veces necesitamos una digitalización a color. Entonces nosotros deberíamos de saber cuál es el bit que queremos llegar a utilizar o cuál es la configuración que necesitamos. También tenemos que saber optimizar nuestras imágenes, tenemos que saber cuáles son las imágenes que vamos a utilizar. Ya debe de ser que cuando nosotros digitalizamos nuestro material, nosotros tenemos que guardarlo en un archivo TIFF. Un archivo TIFF es normalmente con el que se guardan las imágenes maestras de gran calidad. Después de ahí nosotros podemos generar derivados que pueden ser JPGs y le podemos bajar de 300 dpi a 150, 120 dpi para que estas sean más fácil de visualizar por otros sistemas web. Tenemos que guardar correctamente nuestra información. Tenemos que tomar en cuenta que podemos tener nosotros metadatos que pueden ser de ayuda para que nosotros recuperemos nuestra imagen digitalizada. Es decir, no es lo mismo tener una imagen que dice 00001.tif o .jpg a tener 01 verso o 01 recto o 01 a partir de la numeración que tenga el libro.
Y esta información con el cual se nombra, en un futuro se puede llegar a recuperar más rápido y por experiencia propia, cuando se piden digitalizaciones de una hoja en especial, simplemente se busca en nuestro sistema y se le otorga. Es más rápido poderla encontrar. También debemos usar estándares para nuestra imagen. Tenemos que saber cuál es la que vamos a utilizar, porque nosotros podemos llegar a digitalizar y simplemente sacamos una foto y pensamos que eso es suficiente. Pues no siempre es lo mejor. Se tienen que usar estándares que nos ayuden a tener una correcta iluminación de nuestra imagen, que tenga una correcta visualización, que no tenga ruido. Ruidos son como esos puntitos diminutos que se llegan a ver. Ojo, no es pixeleado, sino que son puntitos muy, muy finos. Y entonces todas estos estándares ya vienen precargados en los escáneres cenitales. Ya en muchos de los casos no nos tenemos que estar preocupando por estas configuraciones. Y también tenemos que ver que cada que se digitalice, pues nos tenemos que asegurar que salgan bien las cosas. Tenemos que darnos una vuelta de vez en cuando y ver que está lo más parecido a nuestro libro, porque algunas veces ya se digitaliza y piensas que el escáner lo va a hacer todo y no, él toma unos parámetros que él tiene y le tienes que hacer modificaciones para que se vea bien tu digitalización. Ahora, dentro de las recomendaciones para el control de calidad, podemos definir 3 etapas, que es la identificación de los productos finales deseados y de los propios fines de la digitalización. Decida qué es lo que se quiere producir y cuándo. Es decir, nuestra digitalización tenemos que ver que está correctamente. Puede ser que sea una simple digitalización para tener nuestro libro guardado, o puede ser pensado para un facsímil, pero debemos de recordar que de preferencia nosotros tenemos que hacer digitalizaciones que estén enfocadas para que sean preservadas digitalmente, o sea, que sean en un futuro y que ya no tengamos que volver a digitalizar, simplemente se los vuelvo a recordar. También tenemos que definir qué tan buena calidad tiene, si es correcta. Esto es más que nada, como les digo, es el control de calidad. Es ya después de que digitalizamos, ok, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, en mi caso muy particular, reviso la digitalización, después la tengo que checar en mi propia computadora, después vemos si tiene los colores adecuados, si no se le tiene que hacer unas manipulaciones o desde antes, desde que estamos digitalizando, tengo que ver en la pantalla si lo que estoy viendo corresponde con el libro. Ojo, hay que tomar en cuenta cosas muy importantes. Cuando nosotros digitalizamos, pues nosotros llegamos a reflejar cierta luz. No es lo mismo estar dentro de una oficina con ciertos colores pintados, digamos un beige, un verde, no sé. Y al momento de que llegamos a digitalizar, algunas veces la luz que tenemos en nuestras paredes se llega a reflejar hacia nuestra digitalización y suele modificarla. Por eso es muy importante que nosotros tengamos como fondos grises en nuestras paredes, que nosotros tengamos ciertas ropas neutras al momento de digitalizar para que la luz no sea absorbida al momento de ser digitalizada nuestra obra. Bueno, ya hemos hablado acerca de la selección de material, ya hemos hablado de la digitalización, del control de calidad. Ahora ha llegado el momento de hablar de la gestión de la colección, que en esencia es satisfacer al usuario futuro con las imágenes que tenemos, migrándolas en distintos formatos. Es decir, puede ser que en un futuro haya un nuevo formato para el manejo de imágenes, que puede ser un SRT o el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestras imágenes se tienen que ir moviendo, se tienen que ir trasladando. No quiere decir que las vamos a desaparecer, simplemente que puede ser que tengamos el formato TIFF, que pongamos el formato JPG y el formato SRT. Hacia allá nos tenemos que ir moviendo. Obviamente este formato SRT es uno que acabo de inventar. No sé en un futuro cuáles vayan a ser las necesidades a las que nos encontremos. También
tenemos que estar conscientes que, como ya les había dicho, tenemos que organizar correctamente nuestra información, tenemos que organizarla de manera jerárquica, tenemos que utilizar un esquema de numeración que refleje el correcto, ¿cómo lo podría decir? Que refleje nuestro material. Es decir, yo podría crear una carpeta que tiene de inicio el código de barras de mi material, seguido del título. Y dentro de esa carpeta voy a crear una serie de carpetas donde voy a ir almacenando cada información. ¿A qué me refiero con cada información? Puedo tener mi carpeta 01 diagonal master, que es donde voy a guardar mis imágenes maestras digitalizadas. Ahí, ¿qué voy a encontrar? 01TIFF o 01R.TIFF, R de recto o 01V de verso, y ahí las voy a tener almacenadas. O sea, ahí empiezo a crear una jerarquía, una estructura de mis carpetas. ¿Para qué? Para que, como les había comentado, podamos encontrar de manera más rápida. Entonces, ya que tengo ahí mis imágenes que son digitalizadas con gran tamaño, con mucha calidad, en algunos casos las personas les agregan las reglas de color, que son unas Kodak. Ahorita les pongo una imagen para que la vayan viendo. Entonces, ahí en esa carpeta están guardadas todas las imágenes master, 01 master. Después se va a crear la carpeta 02 cut. ¿A qué se refiere? Es tu imagen maestra reducida si tú la digitalizaste a 400, se baja a 300. Si tú la tienes en 300, se queda tal cual, pero simplemente le haces un recorte de alrededor de 1 pulgada. Eso se podría hacer con ciertos programas de edición. Y eliminas la regla de color, si es que tienes regla de color, claro está. Si no, tú te puedes saltar la carpeta 02 cut. Ahora, ¿qué es lo que haces? En la carpeta 03 JPG agarras las imágenes que tienes en tu master o en tu 02 cut y las transformas al formato JPG. ¿Para qué vas a utilizar esto? Pues para que sea más rápida la búsqueda de imágenes, para que tú la puedas poner en un sistema web y sea más fácil el acceso, porque te tardas muchísimo en estar abriendo una imagen TIFF, cuando una imagen TIFF de 300 dpi puede estar entre 45 y 120 megas, y no es lo mismo a una JPG que la vas a convertir con algún programa de edición, que te va a quedar de 500 kilobytes a 1.5 megas. Es mínimo el tamaño, o sea, ya te tardas 3 segundos o 4 segundos en abrir una de esas imágenes, a comparación de una TIFF, que en el peor de los casos te puedes llegar a tardar entre 1 minuto o minuto y medio. Ya que tienes tus imágenes en tu carpeta JPG, ahora debes de tener tus miniaturas. Tus miniaturas es lo mismo, agarras tu carpeta JPG y ahora le haces una conversión de 15 píxeles. Entonces te quedan unas cositas muy chiquitas. Insisto, esto es si tú quieres tener un sistema web. Si tú nada más vas a estar, consideras que es suficiente tu carpeta 01 master, es más que suficiente. No necesitas tener otra. Ahora, ya que nosotros tenemos correctamente organizada nuestra información, debemos de pensar en el uso de metadatos o bases de datos para que, si ustedes lo desean, claro está, aunque les recuerdo que sería algo idóneo, tener un sistema con el cual nosotros podríamos recuperar las imágenes. Es decir, podríamos crear un sistema web con el cual podríamos buscar un libro y a partir de un libro podríamos llegar a tener información acerca del mismo libro a partir de los metadatos. De los metadatos pueden ser los que les había comentado, de cuando ustedes llegan a digitalizar con un escáner cenital o incluso con una cámara fotográfica, puedes llegar a tener información como el brillo con el que fue sacado, como su distancia focal, su apertura, etcétera. O incluso con los software de los escáneres cenitales
le puedes poner metadatos como quién fue el digitalizador, cuál es el nombre del material, y estos ya vienen prácticamente guardados en la cabecera de los archivos TIFF. Esto ya es un poquito muy técnico, pero esta información se queda guardada y esa misma la podemos llegar a recuperar y la podemos utilizar en una base de datos. Entonces, para hacerlo más claro, ustedes pueden tener 300 imágenes de un solo libro, pensemos en uno pequeño, claro está, y pueden crear un archivo XML, un archivo en una base de datos, la que ustedes gusten, con toda la información del libro. Entonces, cuando ustedes los lleguen a desplegar, simplemente van a ver la información del libro y van a ver aquí todas las imágenes para que lo puedan consultar. Esto es muy útil y es uno de los principales, ¿cómo les podría decir? Es una directriz porque nosotros queremos dar a conocer nuestro contenido, no solamente es quedárnoslo, ¿no? Por eso insisto en la creación de estos sitios para gestionar nuestras colecciones y darlas a conocer. Y también, para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de los derechos de autor, que creo que en nuestro caso no podría llegar a afectarnos, pero no está de más platicarlo, que debemos de tener al menos 100 años siguen siendo vigentes, bueno, volvamos al punto. La vigencia de los derechos patrimoniales, la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más, y cuando la obra pertenezca a varios coautores, los 100 años se van a contar a partir de la muerte del último, y 100 años después de divulgadas. Esto está en la página de Indautor, no les estoy mintiendo, ahí podemos encontrar la información sin ningún problema. Entonces yo creo que no nos debemos de preocupar si nuestro fondo es de 1900 para atrás. Entonces ahí vamos a poder subir nuestro material sin ningún problema. Y también les quiero comentar que toda esta información fue sacada de el Ministerio de Cultura de España. Toda esta información es el día a día en la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Nosotros llevamos mucho de estas directrices para poder digitalizar y pues no tengo nada más que decirles, sino que agradecerles por la invitación y espero que esta charla haya sido de su agrado. Hasta luego. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.